Te invitamos a unirte a la comunidad de En Perspectiva. Podrás acceder a beneficios exclusivos, vivos para intercambiar con Emiliano, Romina e integrantes del equipo. Newsletters especiales. Bonificaciones en productos y servicios. Y sobre todo, estarás apoyando nuestro periodismo profesional e independiente. Te invitamos a unirte a la comunidad de En Perspectiva. ¿Cuál es el secreto de la felicidad? Sin duda es una de las preguntas de más larga data a la que nos enfrentamos los humanos. ¿Está en lo material? ¿Está en lo espiritual? ¿Es una combinación? Pero salgamos de lo tradicional y pensemos en las búsquedas contemporáneas de la felicidad. ¿Qué formas tienen hoy esas búsquedas? ¿Cómo impactan las redes sociales? ¿Cómo se vincula con la noción de la sociedad del cansancio de la que hemos hablado antes? De esto les proponemos conversar hoy en una nueva edición de La Mesa de Filósofos. Hoy nos acompañan Miguel Pastorino, filósofo y profesor de Filosofía y Ciencias de la Religión en la Universidad Católica. Miguel, ¿qué tal? Buen día, un gusto saludarte nuevamente. Buenos días, Romina, un placer volver a encontrarnos. También nos acompaña Pablo Romero, profesor de Filosofía y de Ética. Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día. Buenos días. Bueno, muchas gracias, Romina, un gusto estar acá de nuevo. Bienvenido de vuelta. Contigo estuvimos conversando hace unos meses cuando hicimos la mesa sobre la sociedad del cansancio, ¿no? Con Gastón. Sí. Y le damos la bienvenida por primera vez a Horacio Bernardo, que es filósofo, escritor, docente de la Facultad de Información y Comunicación de la Universidad de la República y también contador público. Bueno, muchas gracias, Romina, por la invitación. Sin duda me hace un poquito más feliz estar acá. Bueno, un gusto tenerlos a los tres. La verdad que tiene mucha hinchada la mesa de filósofos. Vamos a ver si estuvieron reflexionando ahora desde que yo tiré las preguntas. Sobre todo la idea es eso, hablar de temas que a veces nos detenemos poco, ¿no? Sobre los que nos detenemos poco a pensar. Y sin duda de qué es la felicidad hoy en día es un tema muy interesante. Les plantearía ver la posibilidad de empezar preguntándonos qué es la felicidad, ¿no? Es un tema enorme, obviamente, pero, a ver, ¿por dónde va su primer acercamiento, digamos? No sé, Miguel, ¿querés empezar tú? Que ya has hablado del tema, por ejemplo, en Voces en la Cuarentena, ya por mayo, ¿no? Hacías una columna sobre eso. Una columna. La verdad que es un tema bastante difícil porque en realidad desde los griegos hasta acá nadie se ha atrevido a dar una definición exacta, ¿no?, de lo que es la felicidad. En realidad sí podemos decir como yo les tengo algunas fe, cosas. Sí. En la mesa sale. En realidad creo que además, si uno empieza a preguntarle a la gente, ¿qué es la felicidad? Todos nos vamos a responder cosas muy distintas, ¿no? Capaz que en lo que sí podemos coincidir con los clásicos es que todo el mundo quiere ser feliz. Aunque no nos pongamos de acuerdo qué quiere decir eso, ¿no? Si me voy de repente para decir algo concreto, yo creo que las interpretaciones que hay sobre lo que Aristóteles planteaba sobre la felicidad es una vida lograda. Pero lo mismo, ¿qué quiere decir una vida lograda, una vida completa, una vida realizada? Y depende de mucho de los parámetros de lo que vos entiendas por una vida realizada. Entonces de ahí que se vuelve bastante complejo el tema. Yo creo que uno de los problemas, y acá sí tiró capaz que para problematizar más todavía, yo creo que el problema o lo interesante que puede aportar mucho a la filosofía es poner en cuestión cuando algo se plantea como la felicidad o el modelo de felicidad. Y creo que ahí quedamos atrapados. Yo creo que un problema que tenemos hoy, yo se lo leí a Julián Marías en un libro que lo recomiendo, que es sobre la felicidad desde los griegos hasta hoy. Es un recorrido que hace por el tema de la felicidad. Y tiene un capítulo donde dice que la felicidad hoy se reduce a bienestar y que eso es un problema. Contemporáneamente, para recomendar a los que en las redes, que Pablo puso y Horacio también en las redes, pidieron libros, puedo ir diciendo algunos que me parecen. De hecho, hay 3 franceses que les leí algunos elementos comunes. Por ejemplo, Alain Badiou, también una crítica demoledora a confundir la felicidad con bienestar, porque muchas veces la gente feliz es gente muy sacrificada, ¿no? Entonces hace ese planteo, ¿no?, como de abstención de bienestar. Edgar Morin, también una crítica, un filósofo francés, demoledora a la sociedad de consumo. Y el que yo más leí, que leí más obras de él, es de Lipovetsky, también francés, y recomiendo La felicidad paradójica, donde muestra
las paradojas interesantes del mundo actual, donde la gente se siente casi que obligada a mostrarse feliz según ciertos parámetros. Y te la complico más, Romina. Sí. En la Universidad de Columbia hace estudios todos los años para medir la felicidad de los países. Entonces decir que un país es feliz es como tan raro. Pero de todas maneras, a veces la gente da por hecho porque es la evidencia empírica, pero casi que la filosofía viene a preguntar, bueno, ¿y esa investigación qué entiende por felicidad? Porque dependiendo de lo que entienda por felicidad, me va a decir cuál es el resultado. Yo creo que lo primero sería hacerse la pregunta. Y para no evadir tu pregunta y cerrar Sí. por acá y dar paso a los compañeros, a mí me gusta mucho vincular la felicidad al tema del sentido. Tal vez porque estoy demasiado influenciado por el pensamiento de Viktor Frankl, y me ha gustado mucho pensar algo que él dice. Él dice, quienes buscan la felicidad nunca la encuentran, pero quienes tienen una razón para vivir en la vida cotidiana, quienes tienen un significado de la vida y encuentran un sentido, son personas felices, dice él, ¿no? O sea, de un modo muy simple, muy sencillo. Lo dice alguien que escribe después de una experiencia en un campo de concentración, ¿no? Bueno. Que me parece muy, muy, muy fuerte esa sugerencia. Y yo creo que hoy, en una cultura donde hay fuerte crisis de sentido, de significado en la vida de muchísima gente, no es extraño pensar que eso puede estar vinculado a la permanente demanda de cursos y libros de autoayuda sobre cómo ser feliz, ¿no? De hecho, en una universidad norteamericana se ha creado un curso sobre cómo ser feliz, y es el que tiene más alumnos inscriptos por año, que es más de psicología positiva. Y que es como que, claro, entran en el tema de los tips para ser feliz, pero sigue siendo problemático. O sea, pero bueno, pero para responder diría una primera aproximación, para mí está vinculado al tema del sentido de la vida, la felicidad, ¿no? Bien, a ver, ¿quién sigue? Pablo, ¿te animás? Sí. Dale. Retomo un par de puntos que plantea Miguel, cuando refería a la felicidad en los diversos países, ¿no? Ahí creo que hay un punto interesante, que es acotar que, bueno, la felicidad, en definitiva, es un estado subjetivo que se vivencia de distintos modos, y de ese lugar es una construcción también cultural, ¿no? O sea, depende de un contexto, de una situación particular. ¿Qué es la felicidad en un país en guerra, o como decía recién Miguel, en un campo de concentración? O en una situación en una casa donde se pueda padecer, no sé, hambre extremo. O sea, las respuestas también en relación a que la felicidad están condicionadas, ¿no? Están condicionadas por varios aspectos. Y creo que el planteo que se hace, ¿no? Desde la concepción más tradicional de los griegos, ¿no? De felicidad, conocernos a nosotros mismos, encontrar el sentido de nuestros actos, ¿no? Lo que recién justamente planteaba Miguel, y de nuestra existencia, sentir que nos autorrealizamos. Yo creo que por ahí va un poco como la receta, digamos, más formal, básica del camino a la felicidad. Y ahí creo que después se van agregando contenidos diversos, ¿no? Dentro de esa receta formal, ¿no? El conocernos, el sentido, el autorrealizarnos, el vencer trabas, ¿no? Alcanzar metas trazadas. Yo creo que ahí Nietzsche dice que es el sentimiento, que la felicidad, ¿no? Es el sentimiento de que el poder crece, ¿no? De que una resistencia ha sido superada. Y quizás para ser felices, primero debemos tener un proyecto, ¿no? Una meta a trazar, trazada, en la cual, ¿no? Cuando la alcanzamos, yo creo que da esa sensación de plenitud, ¿no? Que es la felicidad, ¿no? Que es una sensación, creo que básicamente emocional, ¿no? Más allá de los aspectos racionales, como plantea Aristóteles, ¿no? Y que es una sensación que puede ser desde efímera, remitir a momentos puntuales de nuestra vida, o cuando uno mira en retrospectiva, ¿no? He sido feliz, ¿no? O a determinados segmentos de nuestra existencia. Fui feliz en determinado lugar, o con determinadas personas. O sea que me planteo ese lugar que hay una construcción subjetiva de la felicidad que tiene que ver con aspectos culturales, y yo diría que tiene mucho que ver con esto, ¿no? De la autorrealización, ¿no? También con hacer lo que más nos gusta, ¿no? También, ¿no? Dedicarnos a ocupaciones en las cuales tenemos, ¿no? una vocación marcada, dedicarnos el mayor tiempo posible, es algo que nos hace felices, ¿no? Así que tiraría estas primeras líneas de aporte. Perfecto. En relación a lo que yo entiendo que es la felicidad. ¿Horacio? Bueno, varias cosas para decir, sin ir a las cuestiones clásicas, después ya hablaremos de esas cosas. Yo quisiera empezar con un experimento, digamos.
A ver. Imaginemos un experimento que tiene que ver con esto, con la definición de la felicidad. Imaginemos que un día, digamos, se reúnen todos los filósofos, y neurólogos, y psicólogos, y especialistas en autoayuda, y bueno, toda la cuestión, y llegan a una terrible conclusión, que la felicidad no existe ni puede ser definida. Imaginemos esta situación, cosa mundial, cámaras, ¿no? Medios de prensa, en fin, bueno. Después de toda la pirotecnia que puede suceder, no sé, capaz que dura 10 minutos la pirotecnia o 3 días, ¿qué pasaría después? Esa es la pregunta que en este experimento mental yo les planteo. Y la respondo, pueden estar de acuerdo o no, pero yo creo que no pasaría nada. Porque las personas no modificarían su conducta porque distintos tipos, aunque todos los especialistas dijeran que no es posible ni definir, ni encontrar, ni que exista la felicidad. Porque hay una diferencia y es entre lo que es la felicidad y lo que es buscar la felicidad. Y acá me parece interesante destacar esta distinción, porque la felicidad se plantea como un ideal y como una búsqueda. Y un poco esto yo lo ligo a lo que decía, a lo que planteaba Miguel en su intervención, en realidad, en relación a la búsqueda del sentido, pero particularmente en relación a la búsqueda en sí misma. O sea, aun cuando no se sepa qué es la felicidad, ni nadie pueda definirla, nada va a impedir o puede impedir que en el interior exista, en nuestro interior exista una inquietud que nos diga, bueno, pero a pesar de todo, yo quiero ser feliz. Hay una cosa que decía Séneca, simplemente voy a mencionar un pequeño fragmentito de un diálogo sobre la felicidad que decía: todos quieren vivir felizmente, pero a la hora de distinguir qué es lo que hace feliz la vida, se hallan a oscuras. Así empieza el diálogo y bueno, toda una reflexión sobre la felicidad. Yo creo que para abordar la felicidad en los tiempos actuales y ver una serie de trampas y de escollos que hay, en primer lugar, establecer esta distinción y plantearnos más, en lugar de preguntarnos qué es la felicidad, qué es buscar la felicidad. Y el segundo punto que quería decir es que en esta reflexión, a mi entender, hay que evitar dos extremos que son, o sea, dos extremos de la reflexión sobre esto que me parece que son ambos viciosos. Uno es el extremo de considerar que la felicidad es posible para todos y que si tú quieres, tú puedes, y esta cuestión del pensamiento positivo en el mal sentido de la palabra, porque hay distintas formas de entender el pensamiento positivo, ¿no? A veces se entiende incluso hasta como pensamiento mágico, ¿no? Si vemos libros como El Secreto o Piense y hágase millonario, en fin, hay como concepciones de la felicidad que dependen solamente de la actitud. Bueno, ese es un extremo que creo que habría que evitar porque nos haría caer en una ingenuidad. Pero por otro lado, creo que también hay otro extremo que es el contrario, que tampoco me parece adecuado. Hay una cosa que Bertrand Russell dice en un libro que se llama La conquista de la felicidad, que hay una actitud que él le llama la infelicidad byroniana, por Lord Byron. Y básicamente lo que significa esto es desdeñar la felicidad y creerse superior por eso. Eso pasa mucho a veces cuando se reflexiona sobre estos aspectos, de decir, no, ¿sabes qué? Yo es la felicidad, yo ya pasé de eso, no, eso es un fruto del capitalismo, de gente que todavía no está, realmente no toma conciencia. Entonces, llegar a ese punto de negar toda felicidad también es un camino que me parece que no conduce a nada, porque aún así está la inquietud, esa cuestión íntima que nos mueve a la búsqueda de la felicidad, y creo que por ese camino va la reflexión y el vínculo con el concepto con la actualidad. Me parece bien interesante todo lo que han dicho. Queda claro que esto que señalaban, ¿no? De lo que implica para cada uno y cómo varía, porque así lo plantean. Por ejemplo, Ana de la Gomar dice: hola, Romina, para mí la felicidad no es un estado, sino momentos. Tal vez le doy más importancia a la armonía, a estar en paz. La felicidad es personal, no es colectiva, dice este otro oyente.
La felicidad es aceptar lo que nos toca y disfrutarlo. Plantea esto Ana. Hay varios. Capaz que la felicidad es algo que se respira de a ratos, dice Anaí. Bien interesantes las distintas opiniones que nos suman. Vuelvo sobre algo que capaz que Miguel dejaba planteado al principio y lo veíamos un poco en lo que decían Pablo y Horacio. ¿Cómo ha cambiado a lo largo del tiempo el concepto de felicidad? Mencionábamos, bueno, a los griegos y demás, pero vuelvo sobre el punto que señalaba Miguel de el problema es cuando la felicidad se convierte en un parámetro, ¿no? Un parámetro a seguir sin la búsqueda personal de cada uno de esa felicidad o de ese sentido a la vida que señalaban, ¿no? ¿Podemos retomar ese concepto, les parece? Para hablar más de eso que se puede ver hoy, ¿no? Como un parámetro quizás único de felicidad. Sí, y me parece buenísimo el planteo porque creo que es muy liberador relativizar cualquier visión dogmática sobre la felicidad. Porque uno escucha, mirá, los hijos son la felicidad. Entonces el que no tiene hijos marchó. O sea, por ejemplo, uno escucha eso, ¿no? Entonces, o la gente que dice, no, porque felicidad es viajar. Y si no tenés un mango para viajar, te declararon infeliz, ¿no? Y si la felicidad es recibirte, tener una carrera, o sea, que el tipo que no estudia está en el horno. O sea, entonces, cuando a vos te meten el molde, ya quedaste afuera. Y lo peor de todo es cuando vos aceptás eso para declararte frustrado e infeliz. Porque eso en realidad es algo que yo acepto. Y por eso a veces es casi que un ejercicio de rebeldía y contracultural plantear uno el camino de búsqueda personal, ¿no? Claro, después entran los temas colectivos, con el tema de los valores, que eso es mucho más complejo, pero por eso también es un tema vinculado a la ética. Pero por ejemplo, una cosa que quiero tomar que me hizo acordar lo que dijo Horacio, la Constitución norteamericana establece el derecho a la búsqueda de la felicidad, pero no el derecho a ser feliz. Muy, muy interesante, porque una cosa es el derecho a buscar la felicidad que todo ser humano tiene, pero un Estado no puede garantizar el derecho a ser feliz, porque para empezar, eso sería imposible, ¿no? Se vería demandado entonces, en cada momento. Sí, una demanda todo el tiempo. Tras otra. Una tras de otra. Entonces yo creo que ahí tenemos un tema. Yo a mí por lo pronto he sido bastante crítico y me preocupa algunas cosas que mencionó Horacio, por ejemplo, del mundo de la autoayuda, del pensamiento positivo, también a veces un cierto pesimismo escéptico de que la felicidad, y en realidad me pongo a criticar todo, pero yo creo que hoy hay una suerte de presión social. Yo eso se lo leía a Lipovetsky, pero a veces uno encuentra en autores cosas que uno venía pensando y alguien lo dice mejor, ¿no? Y es que en realidad hay una especie de presión social para mostrarse feliz según ciertos modelos de felicidad. Entonces, ¿cómo estuvieron tus vacaciones? Fantásticas. ¿Tus hijos? Divinos. ¿Cómo está no sé qué? Espectacular. Fotos retocadas. Y en realidad me maquillo para sacarme la selfie y después me tiro a deprimirme. Entonces, en realidad, todo eso le genera a las personas una suerte de presión por estar de un modo que no son. Eso me parece un problema que sería buenísimo preguntarse y cuestionar. Claudia dice, sí. Ahora hay que sonreír como si fuera feliz. Parece obligatorio, pero... Claro, y casi que si vos venís con no, mirá, no todo, no, bueno, la presión del si querés podés, como si todo, solo con ser positivo, y eso genera mucha frustración y mucha culpa. Hay un pensador británico que dice, bueno, en la Edad Media, por ejemplo, la gente creía en la diosa Fortuna, y entonces, bueno, lo que me tocó y lo vivía con alegría. Dice, ahora como todo lo malo que me pase es mi culpa porque no soy una persona que logre el éxito porque no se mentalizó lo suficiente, todas las desgracias son culpa mía. Entonces, bueno, están todos estos problemas. Creo que también hay otra ventana del tema que me parece también interesante ver, y es cierta presión social que a veces podemos quedar sumergidos en ir por el camino de que para ser feliz tengo que, y entonces hay una serie de tips que tengo que cumplir. Les voy a poner un caso. Investigaciones en neurociencia y psicología positiva dicen en Estados Unidos quiénes son las personas felices. Entonces vos las lees y dices, una persona que duerme bien, tiene amigos, vínculos, come sano, no sé qué, un montón de listas. Entonces, yo le pregunté a uno de los que difundía esto, me dije, pero pregunta, yo puedo conocer gente que duerma bien, coma sano, tenga amigos, haga deporte, no sé qué, y no se sienta feliz.
Y a su vez puedo tener gente que está comiéndose un choripán, tomando una coca con pila de azúcar y con colesterol y que te diga yo estoy feliz de la vida, ¿no? Entonces, en realidad, ¿cuál es el parámetro, ¿no? Y creo que ahí tiene que ver otra vez con el tema de qué es una vida realizada, ¿no? Una vida lograda. Y eso tiene que ver también con los valores que cada sociedad tiene y los que cada persona construye. Porque a partir de ciertos valores, por ejemplo, te voy a decir uno, Viktor Frankl, volviendo a un autor de referencia para mí, él dice, lo que da sentido a la vida de una persona son 3 cosas. Una vocación, algo en lo que gastar la vida, algo en lo que entregarse, donde yo me siento que soy la mejor versión de mí, donde yo me entrego. El amor, o sea, amar y ser amado, es una forma de realización humana porque aun cuando no tenemos vínculos profundos, ser famoso es una forma de sentir que me quieren. O sea, en el fondo el ser humano necesita ser aceptado y para vivir con sentido necesita el amor. Necesito ser reconocido por otro, porque somos seres relacionales. Necesito de los otros. Entonces esto podría vincularse al tema del amor actualmente. El miedo que muchas veces se tiene a amar o a generar vínculos por miedo a sufrir parecería tener la contracara de que en realidad no me permito realizarme por no abrirme a los otros, por no tener un vínculo de mayor entrega. Y esto genera ciertas paradojas también, ¿no? Y después la tercera dice él un sentido de trascendencia, ¿no? Claro, él era judío, religioso, o sea, creyente, pero el sentido de trascendencia es más amplio que la religión. Tiene que ver con un sentido de vida espiritual, de interioridad, de sentido de que la vida no es solo esto, ¿no? Tiene que ver con un sentido de mirar más allá de lo inmediato, ¿no? Y me pareció interesante porque de alguna manera él dice que esas son las cosas que arrancan al ser humano del sinsentido, ¿no? Del vacío. Y que critica además la sociedad de consumo de que la gente corre consumiendo, pero hay un vacío adentro con el que no querés conectar. Bueno, y por eso si parás un poco te angustiás, porque no tenés tiempo para preguntarte. Quiero preguntarles, retomar ese concepto con Pablo y con Horacio, a partir de lo que nos señalan algunos oyentes, ¿no? Por ejemplo, Alicia dice, felicidad es el logro de metas. ¿Y qué pasa mientras tanto, no? Pregunto yo, a partir de lo que dice, por ejemplo, Mariquén. Dice, siempre corrí tras la felicidad a través del encuentro del sentido de la vida. Ahora, a los 70, mi felicidad es sinónimo de paz. ¿Cuándo se encuentra la felicidad? ¿Es esa meta? ¿Es ese camino hacia? A ver, Pablo. Yo creo que, bueno, algo de lo que dice, ¿no?, la oyente tiene que ver con ese equilibrio, ¿no? Que creo que buscamos, ¿no? Hay una teoría del equilibrio que la podemos rastrear en Aristóteles, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, en relación a la construcción de la felicidad. Por ejemplo, el equilibrio entre el deseo y el principio de realidad, ¿no? En términos freudianos sería, ¿no?, entre el ello y el superyo, ¿no? Las demandas del deseo, del placer y lo que realmente podemos, en definitiva, realizar. Eso es una cuestión que yo creo que uno va logrando también a lo largo de la vida, ¿no?, que va construyendo, y por eso muchas veces esa sensación de plenitud, de alcancé la paz, tiene que ver, ¿no?, con una maduración de la persona, ¿no? Y que tiene que ver mucho con algo que decíamos también al comienzo, para mí, ¿no?, que es con el conocerse a uno mismo, ¿no? Saber de sus deseos, de sus posibilidades, de sus metas, ¿no? Estar desde ese lugar con cierta armonía. Y quizás en nuestro tiempo se nos complica un poco más por algunas de las cosas que señalaba Miguel, ¿no? Por ejemplo, con la perspectiva de la inmediatez, porque todo es ya, ¿no?, en nuestros días. Y justamente, ¿no?, como decía la oyente, quizás ahora que alcancé a los 70 años, para mí la felicidad tiene que ver con ciertos equilibrios, con cierta paz. Y dejar de buscar eso que no tengo, ¿no? Exactamente, exacto. Bueno, eso que hablamos, ¿no?, entre ya está. el deseo y ese principio de la realidad. Y algo de lo que decía Miguel también, ¿no?, la mirada y la aprobación del otro como condicionante para ser felices, ¿no? Yo creo que también cuando uno se da cuenta de no depender tanto de esa mirada ajena, ¿no? Y nosotros tenemos una época que está quizás muy marcada por un profundo narcisismo, ¿no? La felicidad del mundo selfie, ¿no? Que está anclada en ese culto a la imagen y en esperar la aprobación básicamente del otro, ¿no? Y lo externo, ¿no? Y ahí juega eso que decía Miguel, ¿no? También de la foto
con la carita feliz o el momento feliz, pero en realidad después salgo de eso y no tiene nada que ver la situación que estoy viviendo con felicidad, ¿no? Sin embargo, hay esa búsqueda de exhibición de la felicidad o de un modelo de felicidad que capaz que no tiene el sentido propio no quiere decir que la persona esté feliz, ¿no? Horacio. Sí. Dale, Pablo, que querías acotar algo. No, eso sí, ¿no? Lo que vos señalás, ¿no? Además, nosotros tenemos ya casi una sociedad, ¿no? Existo en tanto me muestro, ¿no? En tanto aparezco, en tanto en las redes hay una aprobación de mi vida y, en definitiva, la misma mirada de qué es la felicidad termina siendo aprobada por otros, ¿no? Y eso es todo un problema. ¿Horacio? Sí, hay varias cosas a partir de lo que dicen los oyentes, Miguel y Pablo. Voy a intentar organizar las cuestiones. Yo creo que la felicidad es una cuestión de búsqueda, como acá se planteó en varias oportunidades, y también una cuestión de resistencia, en el sentido de que uno debería también reivindicar un derecho a no ser o a no estar feliz, ¿no? Por un poco también por las cosas de las que estamos hablando. Yo quiero simplemente hacer una nota en relación ya que varios oyentes señalan de modo muy interesante distintas formas de conseguir la felicidad, irme un poquito atrás y por lo menos señalar algunas cositas. Para los antiguos griegos había al menos dos formas de considerar la felicidad. Una como hedoné. Vieron que la palabra hedonista actualmente significa la búsqueda del placer o alguien que está como muy abocado al placer. Bueno, la felicidad como hedoné tiene que ver entonces con una forma de calibrar dos parámetros, que es el placer y el dolor. Y dentro de las corrientes filosóficas hay distintas formas de trabajar esto. Yo no me voy a detener en esto, pero sí decir que en la filosofía antigua, lejos de ser puramente algo intelectual, también incluía una serie de ejercicios, una serie de pasos o de recomendaciones que exigían también una disciplina para alcanzar ese estado, digamos, entre esos dos parámetros, entre el placer y el dolor. Pero quiero dejar en claro este elemento, la hedoné. Entonces, cuando nosotros pensamos la felicidad como eso, si lo vemos desde el punto de vista actual, ahora llevado a la actualidad, lo vemos como momentos placenteros, como momentos felices. Es un poco algunas de las cosas que salieron en algunas de las intervenciones o de las que estaba leyendo de los oyentes. Ese es el primer concepto. Y el segundo es el de eudaimonia, que Aristóteles lo trabaja, pero también esto tiene una influencia muy importante a lo largo de la cultura occidental también, y que se vincula no tanto a la búsqueda de momentos felices, sino a un ser o una forma de bienestar, o una forma de ser virtuoso o de un estado que es constante en el tiempo, no destellos, digamos, que nos permiten tener momentos de felicidad, sino una forma de ser. Y acá, si nosotros lo vemos y lo comparamos en relación a lo que decían los oyentes, que decían, bueno, para mí es un estado de bienestar o un estado de paz, de serenidad, bueno, se vincula con algo que se remonta, fíjate, a lo que es los inicios de la cultura occidental, o bueno, uno de los mojones que nos dan ese inicio. Entonces, a mí me parece interesante y vincularlo con el tema de la búsqueda, porque a mí también, yo coincido con Miguel, que creo que el tema de la inquietud como motor íntimo del filosofar y el sentido como construcción, como una forma de comprender esa inquietud primigenia, digamos, ahí se amalgama o se entiende una forma de comprender cuáles son los procesos que nos hacen vivir la vida cotidiana. Yendo entonces a una cuestión más de estas cuestiones de ir y mostrarse, todas esas cosas que también salieron, a la luz de estas dos formas de ver. Si vos pensás, por ejemplo, si pensamos, por ejemplo, en la felicidad entendida como hedoneo, como momentos felices, una de las patologías o paradojas o problemas sociales es lo que yo considero que es la aceleración de los momentos felices. Vos fíjate una cosa. Pensemos en esto de las fotos y ahora con Facebook, o las redes sociales, se exacerba. Sí, Instagram es como la red de la felicidad, ¿no? Nadie muestra en Instagram cuando está mal, cuando está cansado, cuando tuvo un momento desagradable. Es anti-Instagram eso, ¿no?
Exactamente, exactamente. Es una especie de recorte de momentos que vos mostrás al otro, ¿no? Pero también otra cosa, es la red misma tiene una condición de efímera, o sea que vos tenés que estar alimentando a la red todo el tiempo. Y esto tiene una diferencia en relación a unas décadas atrás. Y no me voy a poner a decir que todo tiempo pasado fue mejor, no, simplemente constatar el tema de la aceleración. Si vos mirás, o si ustedes miran, por ejemplo, el tema de las fotos, hace unas décadas atrás, las fotos de una persona no eran tantas. Cumpleaños, un viaje, ¿no? Yo me acuerdo cuando era chico las fotos de los cumpleaños, ¿no? Con la botella ahí de Fanta con el sombrerito y, ¿no? Y feliz cumpleaños con las letras atrás, bueno. Pero no tengo tantas fotos. ¿Qué quiere decir esto? Que los momentos felices, en realidad, se construyen, y también la forma de entender nuestra propia biografía relacionada con esos momentos felices, se construye en base a pocos fragmentos y en base a que ese registro de la felicidad tiene que ver con un guardar o para uno en el futuro o para los familiares, en fin. Cuando viene esta explosión de las redes sociales, las fotografías ya pasan a tener otro carácter. Registrar el momento feliz pasa a ser casi tan importante o incluso más importante que la vivencia del momento mismo. Entonces, ¿cuál es el problema acá con este elemento? Que el registro del momento feliz puede minar o socavar el momento feliz mismo. O sea, el tema de la aceleración de la felicidad, y este es un caso concreto de la sociedad contemporánea, lo que nos puede hacer es que incluso en el afán de mostrar o en el afán de acelerar eso, poder perdernos la oportunidad de la vivencia misma, que es lo que realmente tiene que ver en su sentido primigenio, incluso hedoné, con la forma de vivenciar esa felicidad para nosotros mismos y con los que nos rodean. Horacio, tomo esto con lo que terminabas y retomamos ahora después de esta pausa, si les parece, ese aspecto, ¿no? Entre la distinción entre el registro del momento y el momento como tal. Porque también a veces el correr y el buscar ese registro también y el correr permanentemente atrás de esa felicidad nos puede llevar al revés, a la frustración total, ¿no? Volvemos enseguida con eso. Esta mañana aquí en Perspectiva estamos en una nueva edición de nuestra mesa de filósofos. El tema de hoy, la búsqueda de la felicidad. ¿Cómo ha cambiado el concepto de felicidad? ¿Qué nos da felicidad hoy en día? ¿La felicidad es un momento? ¿Es encontrarle sentido a la vida? ¿Es una sucesión de hechos? ¿Cómo impactan los parámetros de felicidad? Bueno, ese es el tema que estamos abordando hoy con Miguel Pastorino, Pablo Romero y Horacio Bernardo. Tengo un montón de mensajes, algunos se los compartí ahora en la pausa, pero a propósito de lo último que señalaba Horacio, sobre, bueno, cómo a veces el registrar el momento de felicidad para esa cultura más instantánea o de exhibición de nuestra felicidad nos hace perder o poder pasar por alto el momento en sí, ¿no? Y el vivir esa felicidad por el momento y no por el registro. Dice en este caso Maiken también: ¿cuánta verdad hay en el tema fotos? En mi viaje más importante decidí hacer una captura básica de fotos. ¿A quién no le ha pasado cuestionarse cuántas fotos sacar en un viaje, ¿no? Entendí el tema después de mirar registros de viajes anteriores, que si bien me permitían reproducir la felicidad de aquel momento, también me habían restado disfrute durante mi vivencia como tal, ¿no? A ver, ¿quién quiere volver sobre este punto? Como para seguir discutiendo varios de los mensajes que nos han planteado. Pablo, a ver. No, yo acotaría ahí algo que nos hemos acostumbrado, ¿no? Justamente a mirar a través de esa extensión que es lo tecnológico, ¿no? O sea, si decíamos que la felicidad de alguna manera estaba también mediatizada por la imagen, nos hemos acostumbrado a eso, ¿no? Me quedé pensando justamente en lo que señala Horacio, la cantidad de fotos, ¿no?, que sacamos, y a veces ni siquiera apreciamos directamente a través de sin la mediatización de un aparato, ¿no?, de un celular, de una cámara. Hemos perdido también ese lugar, ¿no?, de la contemplación directa de
por ejemplo, de la naturaleza, ¿no? de un paisaje, y sí, es Mirá, un problema Gabriela que plantea, no confundir, que capaz que ahí está una de las claves que nos puede traer algo de solución, no confundir felicidad con alegría, que capaz que la alegría es lo que buscamos reflejar en la foto, ¿no? La alegría es un estado de ánimo, la felicidad es cómo nos paramos frente a la vida y sus adversidades. Sí, bueno, ahí esta oyente toma para mí el tema del sentido. Porque de hecho vos te encontrás con personas que me pasa en clase, como tocas el tema, que te dicen, no, la felicidad son momentos, porque reducen o toman o interpretan la felicidad como estados anímicos. Entonces, cuando estoy para arriba, estoy feliz, cuando estoy para abajo, no soy feliz. Pero ahí está el tema de la diferencia entre también, que en las lenguas es complejo, el español tiene la diferencia entre el ser y el estar, en otras lenguas es más complicado. Una cosa es estar feliz, otra cosa es ser feliz, y nosotros podemos hacer esa diferenciación, ¿no? Yo puedo ser feliz, como piensan algunos autores, no importa los estados anímicos por los que atravieso, porque soy una persona feliz con quien es y con la vida que tiene, punto. Hay personas que entienden que su felicidad depende de los estados anímicos o de los momentos. Quisiera retomar, Romina, rápidamente, así en modo de ítem, tomé nota rápida para en segundos, cosas que dijeron los oyentes. Me pareció súper interesante que trajeran primero el tema neurociencias. A ver, la ciencia siempre nos aporta evidencia empírica, pero no lo explica todo. Me parece que está bueno también decirlo, porque a veces hoy se dan reduccionismos que todo se explica con la bioquímica cerebral. En realidad eso explica parte, ¿no? Pero en realidad siempre el ser humano tiene la tentación de querer reducir que somos solo eso, ¿no? Y eso es también un problema que hay hoy de la fascinación con el prefijo neuro, ¿no? Todo lo que es neuro es fascinante. Digo, las neurociencias nos han dicho del cerebro cosas que no teníamos ni idea, pero no lo explican todo, ¿no? Y eso a veces es una cosa que también está bueno como a pegar el aviso, como suele pasar con cierta fascinación con el empirismo, ¿no? Pero, y después una cosa que me parece interesante, porque a mí me gusta, ¿no? Alguien que trajo la visión de Oriente, las religiones orientales. Ahí vamos a comentarlo. Dame un segundo, Miguel, que lo Mm. comento porque no lo leí al aire. Un mensaje que al principio nos planteaba eso. Están de vuelta citando a los filósofos griegos y están mirando siempre desde una visión de la felicidad de Occidente. ¿Cuál es dice este oyente, cuál es el parámetro de la felicidad en Oriente? Es muy distinto seguramente. Sí. Y Bueno, por eso claro, lo acotaba, ¿no? eso sería para otro programa, pero porque es muchísimo. Sí. Pero puedo decir dos ideas. En la tradición budista la felicidad tiene que ver con la renuncia a los deseos, con el desapego, con la aniquilación del ego, justamente con el vaciarse de uno mismo. Y por eso la persona se libera de todos los apegos. Tiene muchas analogías con la tradición también griega, ¿no? Yo qué sé, pienso en algunas cosas que enseñó Epicuro, por ejemplo. O sea, que uno puede pensar, o en los estoicos, o sea, que hablan de, por ejemplo, de que hay necesidades que son básicas, pero hay otras que son, digamos, infinitas, porque son cosas que a mí son deseos que a mí se me van ocurriendo, ¿no? Y el budismo en eso es como muy liberador. El hinduismo, por otra parte, tiene una concepción más de aceptar el orden universal, es decir, ser feliz tiene que ver con la aceptación, que también tiene algunas analogías con el pensamiento griego, con aceptar lo que no puedo cambiar. Y bueno, y después hay otras más, porque en Japón también tiene cosas diferentes, en el shintoísmo, pero me parece una cosa interesantísima también pensar que Occidente, que mama de Grecia y Roma y del judeocristianismo, ha vivido una erosión del sentido de trascendencia muy fuerte, también por la crisis de las religiones tradicionales y los grandes relatos. Entonces, de alguna manera hay como una suerte de sed de trascendencia, pero que de alguna manera a veces parece como que el horizonte queda así achicado, ¿no? Y entonces como que todo se jugaría digamos, en lo concreto y como que no nos permitimos mucho volar, ¿no? En cambio, en Oriente no tienen ese problema porque viven, digamos, con un sentido de trascendencia que está permanentemente en contacto con lo cotidiano. Uh-huh. Y entonces, independientemente de tu cosmovisión o de tu religión o tu filosofía, de hecho para ellos la filosofía y la religión no son tan separables como para nosotros, ¿no? Entonces también tienen un sentido de lo trascendente muy distinto de cómo lo pensamos. Creo que igual la opción por Occidente es porque somos hijos de esta cultura, ¿no? Porque también es verdad. Sí, ¿no? sí. Sí, está claro. Pero estaba bueno el aporte del oyente, ¿no? De que lo estábamos dando como con esa única visión, que obviamente es la que nos incumbe, pero estaba bueno hacer esa puntualización que hacía Miguel. ¿Quién sigue? ¿Horacio? ¿Pablo? Sí, yo quería agregar algo a lo que decía Miguel, la oyente, en relación a la inclusión de otras culturas o de otras tradiciones culturales. Yo
vuelvo a una posición bufferreiriana, es decir, de estar pensar por grado, ¿no? Por supuesto que lo interesante es abrirse a las posibilidades de otras culturas y considerar la riqueza que tienen otras culturas. Pero también, y como lo decía Miguel, tenemos que tener en cuenta que la forma en que nosotros experimentamos la cotidianidad está más influida, fuertemente influida por la tradición occidental. Entonces, cuando nosotros citamos a esa tradición y no tanto a las otras, en realidad lo que estamos intentando comprender es nuestro propio presente. No es que estamos haciendo una especie de recorrida o de especie de collage de cosas, sino que intentar decir, bueno, nosotros, ¿cómo vivenciamos, cómo experimentamos la felicidad? Bueno, eso tiene un fuerte componente cultural que tiene, ahora sí, una influencia de esa tradición occidental. ¿Y por qué decía esta cuestión de pensar por grados? Porque me parece que no hay que caer en algo que a mi entender no sé si es tan efectivo. Voy a decir, voy a ser concreto con lo que quiero decir. Martin Seligman es uno de los padres de la psicología positiva y él tiene una teoría que incluso es el que genera, digamos, que luego se hagan las encuestas estas que citaba Miguel en relación a la felicidad personal, ¿no? ¿Y qué es lo que hizo Seligman? Él dijo, bueno, ¿sabés lo que voy a hacer? Voy a ver qué es lo que se considera como felicidad en distintas religiones, en distintas tradiciones filosóficas a lo largo de todo el mundo. ¿Y qué es lo que hizo Seligman? Descubrió que habían 6 elementos que para todas las culturas tenían un valor de felicidad, que son la sabiduría y el conocimiento, el segundo el valor, estoy acá numerando, por eso miro para abajo, estoy leyendo. El tercero el amor y la humanidad, el cuarto la justicia, el quinto la quinta la templanza y la sexta característica la espiritualidad y la trascendencia. Bárbaro, esto le permite a Seligman hacer o cuantificar la felicidad. Pero a mi entender, esto le hace perder la perspectiva vivencial en tanto que cada uno de nosotros pertenece con mayor medida a alguna de esas tradiciones culturales y por más que se puedan encasillar en una categoría, eso no quiere decir que para todas sea necesariamente lo mismo. Entonces, 2 cosas acá para resumir este razonamiento. Sí, apertura a considerar distintas formas de conseguir la felicidad, porque eso nos nutre como seres humanos, pero sin llegar al collage, y creo que aquí en este caso de Seligman se da algo que en cierta medida bastardea, no el concepto medible, pero sí la experiencia de la felicidad. Y en relación a otra cosa más, y ahora sí, bien cortito, pero en relación a estas mediciones, lo importante que también es el considerar que todas estas cosas no están alejadas de lo social, del poder, en fin, una cosa muy curiosa. Hay la ONU tiene un World Happiness Report. Fíjate, no sé si lo pronuncié bien, pero bueno, fue un intento. Y entonces, ¿qué es lo que hace? Hace un ranking de país, de planeta feliz, y siempre le obtiene algún país que es más feliz que los otros, ¿no? ¿Es el ranking que mencionaba Miguel hoy temprano? ¿Es el mismo? ¿Están hablando del mismo? Sí. Lo mencionaste, sí. Bueno, por ejemplo, dale. Es interesante considerar que Uruguay está en el lugar 33 y que Costa Rica es el país más feliz del mundo, así que hay que tener en cuenta esto, ¿no? Argentina está en el lugar 47, Perú en el 65, Venezuela en el 108, bueno, bárbaro. Son todas medidas de bienestar muy interesantes, pero acá 2 apreciaciones. En primer lugar, que genera esto de generar medidas de la felicidad, ojo, porque también genera formas de comparar la felicidad entre las personas. Y 2, tener en cuenta que los parámetros pueden ahora sí estar permeados por cuestiones de poder. Hay un dato que yo lo cito, pero hay que tomarlo con pinzas, porque digamos, no hay tanta información sobre esto, que hay otro indicador de países de la felicidad, pero que en lugar de haberlo hecho la ONU, lo hizo Corea del Norte. Y, casualidad, los países más felices son Irán, Venezuela, la propia Corea del Norte, en fin. Hay que tener en cuenta entonces que la forma de medir la felicidad puede estar también permeada por intereses cuando se toma a nivel global. Y cierro diciendo esto, sí está muy bien intentar encontrar formas científicas de buscar esto, pero hay algo que
que es filosófico y que no puede ser sustituido por la medición, que es la inquietud y la experiencia de buscar, la experiencia de querer ser feliz, aun cuando no sepamos qué es ni cómo se mide. Buenísimo. Pablo. Bueno, como estamos ahí en el cierre, quizás reivindicar un poco algo que también señalaba Horacio al comienzo, que tiene que ver con ese justo medio entre dos extremos, ¿no? Yo quizás también un poco a esta altura de la vida, creo que en algún punto en esa búsqueda de la felicidad tiene que ver con los equilibrios, tiene que ver con buscar adentro, ¿no? O en todo caso, dejar de buscar afuera lo que no encontramos adentro, ¿no? Desde ese lugar me parece también que en nuestros tiempos rápidos, en esta sociedad del cansancio, como hablamos la otra vez, me parece también que es clave reivindicar de ese lugar el espacio de la soledad reflexiva, ¿no? Que tiene tan mala prensa también, ¿no? Darnos el espacio para encontrarnos a nosotros mismos, y la soledad que a veces se asocia, ¿no? a algo cuasi depresivo o aburrido, que pareciera ser lo contrario en todo caso a la alegría o a la búsqueda de la felicidad. Yo creo que es importante, ¿no? Que es importante bucear adentro nuestro, y no colocar tanto la mirada en el afuera, ¿no? Más allá de que, por supuesto, somos sujetos en contexto y vivimos junto a otros, ¿no? Y desde ese lugar, algo que también decía Miguel cuando traía en relación las filosofías orientales, ¿no? Romper el ego, yo creo que es algo que también igual aparece incorporado en la tradición occidental, y creo que es también fundamental, ¿no? En la medida que estamos junto a otros, dejarnos de mirar la selfie del ombligo, yo creo que es importante construir también desde ese lugar. Miguel, no sé si querés un apunte breve para cerrar. Sí, un minuto o menos. En realidad, estoy de acuerdo, me encantó la contundencia con la que terminó Horacio, parecía cierre de final de la serie. O sea, porque es así, ¿no? Leía un libro sobre educación de Victoria Camps, la filósofa española, y me gustó algo que decía, duro, decía, hoy en día, en vez de preocuparnos por tratar de ver a nuestros hijos siempre contentos, y parece que se viene el fin del mundo si no están siempre contentos porque pensamos que eso es que sean felices, no deberíamos preguntarnos que la principal tarea para que sean felices realmente es ayudarles a vivir, a construir su vida, a tener un propósito, porque también algo que Hannah Arendt planteaba, un problema actual es el corte con la tradición. O sea, nosotros tenemos una herencia cultural impresionante que los compañeros citaron, que yo también mencioné, o sea, donde podemos beber de fuentes de gente que ha pensado el tema y que nos puede ayudar también a seguir pensando nosotros y no partir siempre de cero, ¿no? Y en ese sentido, los que estamos en la tarea educativa, también tenemos la responsabilidad de ofrecer, ¿no? Ayudas al pensamiento, ayudas en el buscar, ¿no? Y no tirar al otro a la intemperie y solo preocuparme porque esté siempre sonriendo, ¿no? Creo que aquí hay un desafío también para los que sentimos que tenemos una responsabilidad con otros, en cómo ayudamos a los demás también a caminar en esa búsqueda, ¿no? Sin darle recetas prefabricadas, ayudarle a caminar, creo que es un desafío precioso, tanto como padres o como educadores. Creo que es súper interesante porque la pregunta siempre va a estar, ¿no? Y entonces el problema será qué hacemos con la pregunta. Miguel Pastorino, Pablo Romero, Horacio Bernardo, gracias a los tres. Un placer tenerlos en esta nueva edición de la Mesa de Filósofos, y retomamos pronto, si le parece, si están de acuerdo, queda ya la invitación hecha. Vamos a ir abordando otros temas. Yo creo que la Mesa de Filósofos con una frecuencia de cada 15 días viene bien. Viene bien. Porque nunca nos da el tiempo, ¿no? Siempre nos queda corta la cosa. Así que en cualquier momento retomamos este tema. Gracias a los tres, un placer. Gracias a ustedes. Hasta la próxima. Les queda por pasar un aviso después, cualquier cosa. Ah, sí. Sí. ¿Quién lo pasa? Pablo. Tenemos una actividad en la que los tres aquí presentes vamos a estar. Está en relación con el Día Mundial de la Filosofía. En este caso nosotros lo vamos a celebrar el viernes 20 de noviembre, donde vamos a estar charlando sobre los caminos del existencialismo. Así que desde acá aprovechamos para hacerles la invitación y bueno, iremos haciendo circular por las diversas redes la
la información. Nos va a estar acompañando también Magdalena Reyes, Pablo Ney Ferreira, Jorge Arévalo, Gabriel Carbone. Varios de los que Así han pasado por esta mesa. Vamos a seguir filosofando. Buenísimo. Si se quedaron con ganas de más, vamos a tener otra mesa de filósofos dentro de 15 días, seguramente, pero además está esta instancia entonces para que vayan agendando. Un abrazo a los tres. Bueno, gracias. Gracias. Igualmente.